¿Qué tal? Un gusto, bienvenidos a mi mundo, al mundo de Edgardo. Para mí es un honor en este mes de septiembre compartir una entrevista, ya que hace un año comenzamos con las entrevistas en mi canal. Gracias a todos por el apoyo, y para este día vamos con una entrevista bastante importante, ya que me hacía ilusión el poder hacerla, ya que la persona que nos va a acompañar tiene una historia de superación, de lucha, de madre, y de que aporta bastantes factores en la vida de las personas con discapacidad. Su interés, su habilidad y su forma de desarrollar diferentes proyectos para el beneficio de las personas con discapacidad es increíble. Para mí, el verla con su hija es un modelo de madre e hija, pero a la vez de superación y de trabajo. Por esto, ahora les quiero compartir en este canal a la licenciada Cristina Herrera, directora del CONAIPD. Un saludo y un gusto, licenciada, que nos comparta un poco de su tiempo aquí en el canal. Gracias, Gerson. Buenas noches o buenos días a todas las personas que nos van a sintonizar y que yo sé que están pendientes de manera semanal de los programas que tú desarrollas en tu canal, de las entrevistas, los diferentes formatos que tú utilizas, pero que es importante también utilizar estos espacios y estas herramientas para poder conocer un poquitito más allá sobre ciertas personalidades, ciertos trabajos y todo lo que tenga que ver en materia de discapacidad. Correcto. Gracias por su tiempo, porque sabemos que es bastante ocupado, pero le agradecemos. Ahora, lo primero es, ¿qué palabra, frase o personaje le identifica a usted? Pregunta capciosa, no muy interesante. La verdad que yo en realidad no me identifico con una persona en particular o con un personaje como tal. Creo firmemente que todas las personas somos diferentes, que tenemos la posibilidad de poder forjarnos nuestro futuro, de poder forjarnos nuestros ideales, nuestras metas, y lógicamente podemos tener a alguien de referente, ¿verdad? Debemos de tener a alguien de referente porque pues anhelaríamos llegar a ser igual o mejor que una persona en específico. Pero si podemos hablar de algo en particular que haya marcado mi vida o con lo que me haya identificado como tal, sí tengo un momento muy particular y me remonto allá en mis primeros años de trabajo, después de la pérdida de mi padre, ¿verdad? Sí. De mi padre, que fue asesinado hace ya más de 15 años. Estaba en mi oficina prácticamente porque inicié trabajando en el sector público y me encontraba una tarde en mi oficina haciendo mis actividades, y en ese momento yo tenía una emisora, una radioemisora cristiana en ese momento, y da la casualidad que justo en ese espacio de la tarde leyeron un versículo de la Biblia, y era específicamente el que decía Talika Tume, que significa niña, levántate y anda. En ese momento fue como que me estuvieran hablando a mis oídos, y decía, bueno, María Cristina, después de haber pasado un suceso muy, muy complejo, muy duro a nivel familiar, te tenés que levantar y tenés que caminar, tenés que seguir adelante, tenés que afrontar las nuevas responsabilidades que te vienen en la vida y tenés que continuar, porque esto solamente es uno de los tantos momentos o uno de los tantos episodios que te ha marcado, que marca un antes y un después de María Cristina Herrera. Y ahora, haciendo acopio de todo lo que usted nos está contando ahorita, ¿quién es María Cristina Herrera? Bueno, María Cristina Herrera es la mamá de Antonella. Así es como a mí me gusta presentarme, como la mamá de Antonella. Una mujer profesional con carácter bien definido, con ideales muy particulares, con una misión o una visión de vida muy particular. Soy una persona que me gusta la responsabilidad, me gusta la firmeza, la honestidad,
pero sobre todo soy una persona que le gusta luchar por sus ideales. Tengo metas muy claras, metas muy definidas, y me enseñaron desde pequeña a trabajar por lo que yo quiero, a esforzarme para alcanzar mis sueños. Y lo principal que mi padre me enseñó es que a pesar de que en la vida puedo enfrentarme a muchas barreras, nunca debo aceptar un no por respuesta. Ok, entonces, ¿qué nos podría contar usted de sus recuerdos de la infancia? ¿Qué le genera, qué le motiva y ahora lo recuerda con tanto cariño? Bueno, tengo muchos recuerdos. Siempre he dicho que mi infancia fue bien particular, ¿verdad? Creo que yo como persona, María Cristina, es un poco rara en el buen sentido de la palabra. Siempre fui una niña que desde temprana edad fui muy independiente. Creo que eso también mis padres me lo fomentaron. Aparte de pues el rasgo de personalidad y carácter que claro, todos los seres humanos, ¿verdad?, nacemos con ello. Pero me fomentaron mucho la independencia, la responsabilidad. Me enseñaron a que puedo hacer cualquier cosa siempre y cuando yo me esfuerce, me responsabilice. Y tengo muy marcadas las tardes de trabajo con mi padre en su oficina, en su despacho. Tengo también muy marcado las salidas familiares, porque me crecí en un ambiente familiar donde para todos lados íbamos con papá, mamá, mis hermanas, mi abuela, el perrito. Nunca ese sentido de ustedes niñas se quedan aquí y solo mamá y papá va a salir, sino que a donde mis papás iban, pues ahí vamos todas. Ahí vamos todas. Y creo que eso hasta el día de ahora me permite ser unida con mi familia. Me gustan esas reuniones familiares en toda época del año, claro, no solamente en diciembre como es típico, ¿verdad?, sino que una llamada, un fin de semana, una salida familiar. Creo que eso es lo que me ha marcado desde la infancia, el sentirme parte de una familia donde me respetaran, donde me enseñaran de valores, de principios, y donde sobre todo, como te lo decía, me instruyeron a que podía realizar cada una de mis metas. Y ya que usted nos habla de barreras, preguntarle que primero su licenciatura, sus estudios, y como todo en la vida, tiene algunas dificultades. Entonces, ¿cuáles son esas dificultades que usted dijo, no, yo las voy a superar? Bueno, María Cristina era una niña muy aplicada en el colegio, ¿verdad? Me gusta estudiar, soy muy autodidacta, me gusta investigar sobre diferentes temáticas. Claro, y creo que eso también le permite a la persona poder formarse criterio, poder opinar y participar en diferentes aspectos o ámbitos sociales. Creo que una de las principales barreras que tal vez enfrenté a lo largo de mi desarrollo como persona es que no encajaba en el típico estereotipo de niña, correcto, en el típico estereotipo de niña. Me gustaba jugar sola, no tenía muchos amigos. Me crecí también, como te decía, en un ambiente familiar rodeada de adultos, de los amigos de mi papá, de las amigas de mi mamá. Iba a reuniones con ellos y pues estábamos en todas las pláticas. Y eso pues tal vez me despertó un poquitito más la madurez, la visión sobre muchísimas cosas o la conceptualización de muchísimos temas. Y yo estaba en el colegio y miraba a mis compañeros y compañeras jugar y hablar de las muñequitas, de los vestiditos, de los carritos, y yo, ay, qué aburrido, ¿verdad? Yo como, ¿qué es eso? Y yo sentadita en mi banquita y comiendo y tranquilita y estudiando. Creo que lo primero fue eso, no encajar en el modelo tradicional que conocemos, ¿verdad? Claro. Como niños, pero eso no quiere decir de que somos raros, de que somos, o sea, gente de otro mundo, sino que ya al día de ahora podemos decir cada ser humano es diferente, es particular, y creo que la sociedad debe de respetar la individualidad como tal. Y si ya lo vemos ahora en un nivel pues mucho más adulto,
Cuando falleció mi papá, pues yo estaba terminando mi carrera profesional. Gracias a Dios ya había encontrado un trabajo, ya estaba trabajando y empezaba mi vida de independiente, ¿verdad? Pero falleció en un momento donde yo todavía pues necesitaba el respaldo, más que todo financiero, moral, ¿verdad? Y de orientación, porque mi papá también era abogado, al igual que yo. Y pues trabajamos muchos años juntos, pero sí necesitaba como esa parte de respaldo para poder cerrar el ciclo como tal. Mi mamá con mucho esfuerzo logró pues apoyarme económicamente para terminar de graduarme. Luego me tocó a mí, ¿verdad?, apoyar la parte educativa de mis 2 hermanas también, porque quedó una niña de 7 años y también mi otra hermana que justamente estaba recién graduada de bachillerato, y venía el tema de la universidad. Entonces me tocó a mí asumir todas las responsabilidades de un hombre de hogar, ¿verdad?, de familia. Pero creo que eso principalmente me atrevería a decir que fueron tal vez los 2 momentos más complicados en mi vida, y una de las principales barreras que logramos superar como familia, con mucha entereza y con mucha convicción de que, como te decía, tenemos que salir adelante. Claro, y en eso de salir adelante, y una de las características por las cuales dije, pues es muy luchadora, y voy a entrar aquí en un tema que me interesa bastante. ¿Quién es Antonella? ¿Quién es Antonella? La pregunta de Antonella. ¿Quién es Antonella? O sea, yo conozco un poco de Antonella, sí, pero a ver, cuéntenos más sobre ella. Antonella es una niña no planificada. Antonella es el inicio de una transformación de mi vida, que por cuestiones médicas y un padecimiento médico pues me dieron un diagnóstico de casi un 70% de esterilidad, y en aquel momento con mi actual esposo éramos novios, y de esas pláticas que se tienen y se profundizan cuando ya quieres como formalizar, ¿verdad?, claro, tu relación y decir, bueno, vamos a dar el siguiente paso. Recuerdo que le dije, mira, fíjate que pasa esto y esto, ¿verdad? Y uno de los diagnósticos de esta enfermedad o de este padecimiento es que hay un 70% de esterilidad, de posibilidades de no poder ser mamá. Y recuerdo muy claramente que le dije, pues yo te voy a poner a escoger, así sin temor de que tú me digas una respuesta solo porque yo me sienta bien. Aquí hay 2 opciones. Pues nos casamos con el hecho de saber de que posiblemente no vamos a poder tener hijos en común, o pues hasta aquí llegamos y no hay ningún problema, ¿verdad? Porque yo siempre he sido del pensamiento de que los hijos no definen un matrimonio, y los hijos tampoco definen una pareja, una relación de pareja. Esta se basa en el respeto mutuo, en conocer cuáles son los intereses de tu otra pareja, de respetar su personalidad, sus deseos, sus anhelos, y jamás un niño tiene que ser una herramienta para obligarte a hacer algo que posiblemente no querés, ¿verdad? Entonces eso creo que hay que trabajarlo mucho en la sociedad todavía, o sea, no utilizar a nuestros hijos como aquella herramienta que va a salvar tal vez algo que posiblemente ya esté perdido y arruinado, ¿verdad? Entonces se lo dije así muy claramente, así como soy yo, muy directa, bien fría. Sí. Y bueno, tuve la dicha que pues asumió el reto y el compromiso, y nos casamos. Y los milagros de Dios y los designios de Dios nosotros no lo sabemos, ni creo que lo vamos a llegar a entender nunca. 3 meses después de habernos casado, me dan la noticia de que estaba embarazada. Así, de la nada. Wow. Y bueno, ni modo, ¿verdad? Estamos embarazados. Y empezó todo el proceso del embarazo, ciertas complicaciones, pues por mis antecedentes clínicos, ¿verdad? Y pues una amenaza de parto prematuro como a las 37 semanas, que me obligó a incapacitarme prácticamente 3 semanas. Y en ese proceso de incapacidad y de lograr llegar a las 38 semanas y todo lo demás, pues nace Antonella.
Nació antes de la fecha prevista y nació como toda una niña normal, ¿verdad? Cuando tú la ves en ese momento, llora y todo, pero como era una niña prematura y había tenido una ruptura de membrana y eso, pues me dijeron se tiene que quedar en el hospital, ¿verdad? Para prevenir cualquier infección o algo. Se queda Antonella 7 días en el hospital y después de ese tiempo pues llega a casa. Llega como todo recién nacido. El detalle es ya cuando Antonella empieza a crecer, empieza a desarrollarse. A sus 6 meses tú vas notando, aunque seas un padre primerizo, ¿verdad?, que algo pasa. Algo no va bien aquí. Aquí algo sucede y no hace esto cuando tal vez el hijo de tu vecina lo hace. Claro. O el hijo o la hija de tu mejor amigo lo hizo y tú te empezás a preguntar una y mil cosas. Pero fueron como 6, 8 meses con Antonella de un ir y venir entre profesionales, entre médicos, para lograr obtener una respuesta. Sí. Y que nos dijeran qué pasaba aquí, ¿verdad? ¿Qué pasaba aquí? Y es así como cuando Antonella tiene 2 años, 9 meses, que en el sistema público, ¿verdad? Porque ahí fue donde nosotros logramos obtener el diagnóstico de Antonella. En el sistema público pues nos dan la noticia de que Antonella era una niña que tenía autismo. En aquel entonces, autismo como tal. Y ella es Antonella, una niña de 9 años casi ya, con un diagnóstico de autismo. Ahora, pero usted dijo, ok, tiene autismo, pero ¿cuál es su actitud? ¿Cuál fue su postura con su pareja de decir, no, ella tiene autismo, pero nosotros queremos lo mejor para ella y vamos a luchar por ella? Porque ella es una persona íntegra. Bueno, creo que eso viene un poquitito antes de la etapa del diagnóstico. Como yo te decía que me crié en un ambiente familiar muy unido, gracias a Dios, ahí sí le doy toda la gloria a Dios porque siento que es un privilegio, ¿verdad? Y es algo que también marca mucho. Mi mamá, mis hermanas jugaron un papel fundamental en todo este proceso, en toda esta etapa de ir y venir con Antonella de médico a médico y de ir al centro de rehabilitación público y empezar terapias y pasar ahí toda una mañana y a veces pues cansados, estresados, ¿no? Con la incertidumbre de que, ¿y qué es lo que tiene? Porque solo te dicen cuando vas a consulta, bueno, usted va y va a empezar a terapias porque pues necesitamos evaluar. Y fuimos, y en ese momento cuando nos dan el diagnóstico, yo recuerdo que toda mi familia estaba afuera, en la salita de espera, esperando que nos dijeran qué era, ¿verdad? Y nosotros estábamos adentro, pues por ser los papás. Pero créeme que cuando nos dicen Antonella tiene autismo y un autismo no típico, en aquel entonces creo que me dijeron autismo atípico, que quiere decir que no encaja aquí y no encaja allá, en ninguna de las características, pero pues había que ponerle nombre a su condición. Y el mejor nombre que se encontró en aquel momento pues es diagnóstico de autismo atípico, por todas las características que la niña presentaba. Te soy sincera, o sea, eso fue un alivio. Eso fue un alivio el saber el nombre y el apellido de lo que ella en ese momento presentaba, porque eso nos iba a permitir como familia poder investigar, poder conocer, poder cambiar todo lo que tú tradicionalmente podés conocer como el desarrollo de una familia, de un ser humano, porque pues aquí es a la inversa, o sea, nosotros nos teníamos que adaptar a ella, nosotros teníamos que cambiar nuestros patrones conductuales, sociales, familiares, nuestros estereotipos mentales, ¿verdad? Todo esto teníamos que deconstruirlo y olvidarnos de lo que nos habían enseñado. Esa vida perfecta que exactamente decía. Esa vida perfecta pues quedó en otro nivel y empezamos a construir un nuevo nivel de perfección. Eso es interesante. Empezamos a construir un nuevo estilo de vida,
donde todo pues giraba en torno a Antonella, a hacerle lo más cómoda posible su desarrollo social, su desarrollo intelectual, su desarrollo físico, y en la medida de que también nosotros como familia pues no nos afectáramos, ¿verdad? Porque es importante que mamá, papá trabajen, descansen, porque hay que dar calidad de tiempo y no cantidad. Ahora, ¿qué momentos con Antonella usted recuerda y dice qué bonito? O sea, usted lo lleva como madre ahorita. Antonella es un arcoíris. Antonella es... No, tal vez no encuentro las palabras como para describírtelas, porque todos los días es una experiencia diferente. Hay momentos muy marcados con ella, pues prácticamente uno de ellos, lógicamente, es cuando nos dicen qué es lo que tiene, ¿verdad? Eso es el primero. Luego cuando nos dicen, bueno, la niña no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, y empiezan una serie de negativas con referencia al diagnóstico de qué puedes y qué no puedes hacer. Y eso pasa aquí en China. Cuando empezamos a ver los avances, que todo lo que nos dijeron no, era un sí, pero en su tiempo y a su manera, esa es otra alegría, ¿verdad? Eso es otra ruptura de paradigmas. Cuando ella por fin logró caminar solita, sin ayuda, ¿verdad? Sin que mamá, papá o alguien más la ayudara, la sostuviera. Y te hablo que logró caminar solita ya como cuando tenía 4 años aproximadamente. Logró caminar. Ese es otro momento de éxito, porque era el inicio de su independencia. Cuando Antonella empezó a señalar las cosas que quería, es otro momento de alegría. Ya mamá no le va a dar lo que ella cree, ¿verdad? Sino que ella va a aceptar lo que quiere. Claro. O te va a dar lo que ella quiere comer, o te va a llevar a donde ella quiere ir. Cuando también nos dijeron, bueno, Antonella no es una niña no verbal porque pues no va a desarrollar lenguaje y todo, y de repente dice papá. Y lo más chistoso que dice papá y no dice mamá. Ah, bueno. Entonces, pero bueno, esa era ella, y ella tiene su otra manera de comunicarse conmigo. Pero dice papá claramente. Claro. Y eso es un lenguaje, ¿verdad? Y así sucesivamente, una infinidad de cosas que todos los días vas superando. Todos los días vas viendo que con paciencia, con perseverancia, con sacrificio, lo podés lograr, y lo logra. Son esos momentos que creo yo que me van a ir quedando así como marcados. Ahora qué sueña, ¿cómo se ve usted con Antonella dentro de un tiempo? ¿Qué es lo que usted visualiza? Bueno, yo visualizo a Antonella con lo que ella quiera hacer. Algo que aprendí a los pocos años de haber recibido el diagnóstico de ella era que tenía que respetar su individualidad, tenía que respetar sus gustos, sus tiempos, sus propios intereses, porque a pesar que tiene un diagnóstico tan comprometido de que a sus 9 años pues ella no habla de la misma manera que nosotros, necesita asistencia para poder realizar casi el 90% de sus actividades diarias, porque aparte de autismo ella tiene una discapacidad intelectual severa. Tú la ves de 9 años, pero su comprensión, su comportamiento es como una niña de 4 o 5 años. Entonces hay una gran brecha, ¿verdad?, de desarrollo y de conceptos. Cuando yo logré comprender eso, de que Antonella va a hacer lo que ella quiera, o va a aprender a hacer lo que su capacidad le va a permitir, y no va a hacer lo que mamá o papá quieren que ella haga, así es como yo la veo, libre de poder decidir en su capacidad qué hacer, qué ponerse, qué comer,
y a dónde ir. Así. Ahora, muy bonito lo que usted nos está compartiendo, pero ahora usted es directora ejecutiva del CONAIPD. Hoy damos otro giro. Exacto. Entonces, ¿cómo usted se siente en ese lugar? Porque es un lugar lleno de compromisos, Sí. de que puede observar a otras personas como Antonella y ver el crecimiento, la superación. ¿Qué significa el CONAIPD? ¿Qué significa el CONAIPD? Digamos que es un sueño hecho realidad. Poder haber llegado a una institución gubernamental que trabaja porque las cosas sucedan o que se impulsen transformaciones a nivel general para que la sociedad sea mejor para personas como mi hija, o con diagnósticos mucho más complejos que los de Antonella, por ejemplo. Creo que primero es como una mezcla de emociones, porque nunca me olvido que soy mamá. Nunca me olvido de que las mismas barreras que el resto de las madres, cuidadores o padres de familia se han enfrentado son las mismas barreras que yo viví. Nunca me olvido también del compromiso humano que como funcionarios tenemos de trabajar por aquel sector más vulnerable de la población, y que creo que ahora es una característica muy, muy marcada en el resto de funcionarios. Son humanos, son comprometidos, están conscientes de que el trabajo en equipo, que el trabajo articulado es aquel que puede dar mejores resultados. Y el CONAIPD para mí significa un reto a nivel de institución, de poder transformar la institucionalidad misma, de poder hacer esos cambios y que las condiciones de vida de las personas con discapacidad que están en situaciones totalmente vulnerables, todas las instituciones del gobierno de El Salvador podamos trabajar en sintonía a ello, podamos en realidad poner al centro de nuestros planes, de nuestros programas y proyectos a la persona con discapacidad. ¿Alguna experiencia que le hubiese marcado y le siga dando como esos ánimos para decir no? Porque sé que es muy complejo el trabajo de un funcionario público, pero que se diga, esta experiencia, aparte de convivir con Antonella, le siga dando como ese valor y decir, no, tenemos que seguir mejorando. Creo que es cada vez que salgo a territorio. Yo personalmente no me gusta estar solo en oficina, así, lo digo literalmente. Claro, hay que estar en la oficina, hay que firmar, hay que tener reuniones, hay que organizar muchísimas cosas. Pero creo que la mejor experiencia, la mejor escuela, donde tú podés captar insumos, donde podés conocer en realidad qué es lo que pasa y cómo afecta a la persona, es yendo hacia donde está la persona. A mí me gusta mucho hacer actividades de campo, visitar a las personas, llegar a sus hogares, reunirme con actores locales, con líderes, lideresas. ¿Por qué? Porque son ellos los que conocen la realidad de la gente que vive en sus comunidades. Son ellos los que saben a dónde les aprieta la piedra en el zapato. Y es responsabilidad de nosotros poder captar todos esos insumos, poder recoger la mayor cantidad de información posible para que cuando regresemos aquí a nuestras oficinas podamos tener una línea base, podamos tener una información muy diferente. Totalmente, es que ir a territorio te permite eso, conocer en realidad la situación y olvidarnos de que qué bonito, ¿verdad? Vamos a hacer esto y lo otro, pero y en realidad será efectivo lo que tú estás planeando detrás del escritorio sin ir a territorio y comprobarlo. Es difícil, entonces cada reunión, cada acercamiento es algo que me motiva y me genera un gran compromiso de poder decir, bueno, sigamos impulsando, sigamos visibilizando el tema de discapacidad, sigamos haciendo
trabajo con el resto de las instituciones que tienen la obligatoriedad de ser ejecutores de programas. Claro. Y nosotros como ente rector, pues poderles decir, mira, por aquí te tenés que ir, tu política debería estar orientada de esta manera, o tu proyecto también incluía el enfoque o transversalizar, mejor dicho, ¿verdad? La palabra de moda, transversalizar el enfoque de inclusión y de participación. Entonces, eso prácticamente es. Y ya para ir finalizando, hay muchos padres que se enfrentan a la negación de no, mi hijo con discapacidad. ¿Qué mensaje o qué consejo les da a usted para que superen esas barreras? Para que ellos digan, no, voy a luchar por mi hijo, porque él sea independiente, por mi hija y por verle feliz, así como usted lo hizo. Yo creo que eso es bien difícil, fíjate. Eso es bien difícil. Y depende mucho de cada persona. Depende mucho de cada persona. Yo me considero un híbrido, la verdad, o sea, algo así como me dieron el diagnóstico de Antonella, autismo atípico, algo una mamá atípica. Fíjate que yo lo comento en diferentes espacios y lo he dicho, pues ahora que estoy tras una institución muy, muy importante. Y no sé si tú has escuchado algo muy común que se ve en el tema de discapacidad, más que todo cuando te dan el diagnóstico, a ti como papá. Te dicen que hay que pasar por un periodo de duelo. Correcto. Y yo créeme que todavía lo sigo analizando porque, ¿y qué es eso de duelo? O sea, ¿por qué le dicen duelo? O sea, si la persona está viva, claro, no ha fallecido, no se está muriendo, vaya, así en el común denominador. O sea, es un niño o es una niña que lógicamente, papás, mamás, cuidadores, no va a ser igual que nosotros y que no va a poder encajar en el concepto tradicional de sociedad, porque vivimos en un mundo estereotipado, que lo que para ti es bueno, para mí no lo es, ¿verdad? Claro. Y lo que a ti te gusta, pues no tiene por qué gustarme a mí. Pero cuando papá y mamá no aceptan que cuando traemos una nueva vida al mundo, no es una extensión nuestra, sino que es un ser humano completamente diferente, que va a tener gustos, intereses, aficiones, carácter y mentalidad diferente a la nuestra, a pesar de que como papás debemos de educar, formar y orientar, pero es un ser humano independiente. Si nosotros aprendemos desde el momento de la concepción eso, de que ese niño o esa niña va a ser diferente a nosotros o a lo que los demás digan, creo que vamos a empezar a hablar menos de duelo y vamos a empezar a hablar más de aceptación y de respeto. Y yo le diría a los papás que independientemente de un diagnóstico clínico, aceptemos a nuestros hijos tal cual son, luchemos por sus derechos, seamos la voz de aquellos que no tienen la capacidad de hablar, que no tienen la capacidad de ejercer su propia voz. Y yo lo hago con Antonella, a donde sea que yo la llevo, porque pues hay que sacarla, ¿verdad? Claro. Ella es una gran vaga, yo lo digo así, le encanta andar para arriba y para abajo. Ay, que no. O sea, a todos, claro. A todos nos gusta. Entonces ahí podemos ver que es una niña que le gusta disfrutar, que le gusta ir a comer un sorbete, que le gusta ir al parque, que le gusta ir a la playa, que le gusta estar sentada fuera de la casa viendo pasar los carros y pues igual, ¿verdad? Yo soy la primera que le digo a las demás personas cuando se enfrentan por primera vez a Antonella, mi hija tiene esta condición y a mi hija le gusta esto o a mi hija no le gusta esto, o por ejemplo yo sé que Antonella no puede esperar cuando vamos a un restaurante y nosotros vamos a esperar hasta media hora, pero ella no. ¿Qué me toca? Hacerme amiga de la mesera o tener un restaurante ya definido e ir a morir al mismo, por ejemplo. Yo sé que no podemos decir marcas ni nada, pero mi hija tiene un gusto muy particular por una cadena de hamburguesas. Que tiene una como M o W invertida. No me preguntes por qué, yo no sé.
pero ahí tengo que ir a morir y preguntarme si yo quiero ir o si me gustan tanto como le gustan a ella, no lo sé, pero yo quiero ir a comer tal vez a otro lado, pero Antonella no quiere. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Respetar a donde ella quiere ir, ¿verdad? Olvidarme de cuáles son mis gustos, mis deseos, o comprarle lo que ella quiere y después yo me lo como por otro lado, ¿verdad? Claro. Lo compro para mí, me lo llevo a mi casa y ya como tranquila. Pero hay que aprender a respetar, hay que aprender a aceptar la diversidad, porque todos los seres humanos, tengamos o no tengamos discapacidad, somos diversos, somos diferentes. Y cuando empecemos a entender ese concepto y empecemos a practicarlo, creo que el mundo va a ser más humano, va a ser más sensible, va a ser más abierto y vamos a empezar a convivir todos de la misma manera. Y ya que está hablando de eso, el último sería como un mensaje para toda la sociedad en general, incluso para personas con discapacidad, a que podamos eliminar barreras. Ese mensaje, como tú bien dices, va para todos. Nuestro lema institucional es ese, eliminando barreras. Creo que la principal barrera que debemos de eliminar es la actitudinal. Y esa es la que te marca todo. Porque las personas que están atrás de una institución, de la atención directa a la población, de una escuela, de una unidad de salud, te enfrentas con ellos al principio. Y ellos son los que deben en primera de respetar y de aceptar que todos merecemos un trato digno, que todos merecemos una atención humana, cálida, que hay que tener paciencia, ¿verdad? Y respetar los ritmos de cada quien. Creo que la sociedad, o como sociedad, porque ahí me pongo yo también dentro de la sociedad, porque convivimos en sociedad, tenemos ese gran reto de poder ser más humanos, de poder ser más abiertos, de aprender a no juzgar y de aprender a colaborar y a preguntar si necesitas ayuda, ¿verdad? Porque no solamente es vení, te agarro y te cruzo la calle, tú podés, por ejemplo, y sabes cómo hacerlo. Claro. Pero el no traspasar esos límites y como te decía, preguntar, y que no se nos olvide que la persona con discapacidad es persona y que tiene derechos al igual que nosotros y merece respeto. Y también como papás fomentarle a nuestros hijos ese respeto a los otros niños, favorecer, mejor dicho, esa convivencia en las escuelas, en la comunidad, en los colegios, de que cuando vean a un compañerito que tiene una condición de discapacidad o un problema de aprendizaje, no lo vean de menos, no lo vean diferente, porque la discapacidad no se pega, claro, no se contagia, no es una enfermedad. La discapacidad es una condición de vida y pues así como tales, como debemos verlas, ¿verdad? No algo ajeno a nuestra realidad, ni fuera de este mundo, sino que en el mundo donde nosotros vivimos. Bueno, pues ella es Cristina Herrera, y para despedir nuestro speech final de quién es nuestro personaje, entonces ella es una persona, es un híbrido atípico que busca dentro del humano sentirse capaz de ser alguien que puede aportar a la vida de los demás, y que su arcoíris particular es Antonella, quien es su faro y guía para trabajar por las personas con discapacidad, pero a la misma vez es su libro de aprendizaje, en el cual esa sonrisa y esa forma de hablar de Antonella le genera, le satisface y le da ese impulso de vida para ser una madre no especial, sino que ser una supermamá. Al final, ella, con crecimiento, con dirección y con ganas de seguir adelante, busca superar barreras, pero la mejor barrera es el vivir con lo que la gente llama un desperfecto, con algo que es algo cotidiano, que es algo que te genera, y al final ese camino de ser feliz lo encuentras en familia, en compartir y en comunidad.
aquí hemos compartido un momento con Cristina Herrera. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Gerson. Un gusto compartir contigo.